Estamos a menos de 20 días del estreno de Captain America Brave New World, cuarta entrega de la saga que va a suponer quizás el mayor cambio de status quo visto hasta ahora. Y si bien la transición de Falcon hacia el Capitán América ya la vimos hace algunos años en la serie Falcon y el Soldado del Invierno, es ahora cuando lo ponen en el centro del reflector. Esto, para quien no lo sepa, viene de un periodo de los cómics donde todos los personajes principales fueron siendo reemplazados paulatinamente por sus legacies, los cuales además también incluían variedad racial, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Este cambio en general no fue muy bien recibido, siendo Falcon un personaje que, si bien tiene sus años, de hecho viene de los 60, cuando el Capitán América fue reintroducido de vuelta en los cómics de la mano de Stan Lee, nunca llegó a tener un gran lore ni un gran interés. En los cómics por lo menos tiene ese poder que habla con los pájaros, pero en el MCU es un soldado más y no tiene más historia. De hecho, la propia serie de Falcon y el Soldado del Invierno se dedica a mostrarte un poco cuál es su vida familiar, cuál es su pasado, etc. Y es un tipo de lo más random que encima en esta nueva caracterización del Capitán América pierde toda esa chispa y toda esa frescura que tenía y es de lo más aburrido. Yo no sé cómo van a hacer para sostenerlo como un protagonista, como un jugador clave, sin todo ese lore que tenía Steve Rogers de ser un tipo congelado de los años 40, y sin el tema del suero del supersoldado. La verdad que es como una suerte de vigilante medio insípido, y lo cual creo que la mayor parte del público también lo piensa. Esta es una película que lamentablemente nadie pidió, o por lo menos no así. Y como digo, toma como base una época de los cómics, pero la verdad que también había otra época, la posterior a Civil War, donde Bucky, el Soldado del Invierno, es quien tomaba el manto y que la verdad era el sucesor natural, tanto porque es un hombre de la misma época que Steve Rogers, porque es su mejor amigo, porque combatió en la Segunda Guerra y porque también tiene poderes de super soldado. O sea, era obvio que tenía que ser él, pero no, por cuestiones de agenda que ustedes ya saben, quisieron poner el reflector a un hombre afroamericano. Y como digo, no es que Anthony Mackie sea un mal actor, es un tipo carismático. O sea, por ejemplo, en Twisted Metal a mí me gustó, pero la verdad que le queda demasiado grande esto y se va a notar en esta película, por lo menos es lo que yo siento. Por eso le vamos a ir haciendo seguimiento a la taquilla, porque la verdad que yo no creo que esta propuesta pegue mucho a la gente, más en el Marvel actual, porque quizás si hubieran mantenido la vara como en Endgame, sí podrías haber ido traccionando gente, pero la verdad que, como dije, en una serie que dejó mucho que deber, que al día de hoy nadie se acuerda siquiera que existió, que no dejó consecuencias, que no dejó ecos, donde pudimos ver un último capítulo con el Capitán América nuevo ahí desplegando sus alas en un edificio de la ONU, haciendo no sé qué cosa, ¿viste? La verdad que fue como medio... No fue un momento épico, no fue un clímax, no generó nada. Fue más de lo mismo, dijeron, uy, ahora este va a ser Capitán América, ¿viste? La verdad que tenemos un muy mal prólogo a esta película y encima, bueno, está la parte comercial, ¿no? Recordemos que una película sí depende mucho de que la gente la vaya a ver y del hype y de todo, pero también de su economía de producción. O sea, una película es básicamente un producto y tiene que ser rentable y tiene que funcionar a niveles comerciales para la empresa que la produce, en este caso Disney. Bueno, algo que se había estado comentando mucho del Capitán América 4 es que debido a su enorme cantidad de regrabaciones, el presupuesto se le había ido por las nubes, cosa que pasó por ejemplo con Indiana Jones, la cual costó 500 millones y que es imposible que recuperen esa plata. De hecho es un fracaso abismal para Disney en general y para Lucasfilm en particular. Bueno, en este caso se veían algunos de los mismos patrones, los cuales se deben a una organización totalmente desprolija, a guiones que no pegan, que los van llevando a estas proyecciones de prueba, las cuales son grupos confidenciales de espectadores que dan una opinión objetiva de lo que están viendo. Y bueno, no les fue gustando, no les fue gustando. Según insiders y todo eso, llegaron a ver hasta 4 y cada proyección implicaba una regrabación para intentar acomodar un poquito más la película al gusto de la gente. Lo cual, para lo que es la forma de trabajo en el cine, es una aberración porque, como ya ustedes sabrán, existen cronogramas donde vos ubicás a los actores, a las locaciones, que a su vez requieren permisos y requieren catering y requieren extras y requieren un montón de cosas que vos la vas acomodando para que los números más o menos te den. O sea, un día lo tenés que hacer rendir un montón. Y ahora, hacer todo eso para grabar quizás una escena es carísimo. Encima tenés que traer de vuelta a los actores que ya por ahí están en otra cosa, quizás están en otra localidad, les tenés que pagar el avión. O sea, es un horror el tema de las regrabaciones.
Y según dicen acá llegaron a ver hasta 4 tandas. O sea, no 4 escenas, 4 tandas. Lo cual, dicen, habría disparado el presupuesto por las nubes. Ahora tenemos lo que parecería ser como una suerte de confirmación, que nos parecería hablar un poco de lo que salió a hacer esta película verdaderamente. Dice, Brave New World o Capitán América 4 tuvo una inversión de 180 millones de dólares. Esto la coloca por debajo de muchas otras películas de Marvel Studios, como por ejemplo Capitán América 3 y sus 250 millones. No obstante, quedó por encima de los 177 millones de Capitán América El Soldado del Invierno, o sea, Capitán América 2, a menudo considerada como la mejor película del personaje. Bueno, a ver, acá es bastante obvio lo que está diciendo. Civil War, Capitán América 3 salió eso porque tenía un montón de actores. O sea, era una... Por lo menos una parte de la película era una batalla entre diferentes personajes de las películas del MCU de ese entonces. O sea que bueno, sí, ahí es donde se te abultó un poco, que igual comparando con la anterior no es tanta plata. A ver, me cuesta un poco creer que esta película haya salido 180 millones. Vamos a compararlo con lo que habían dicho a mitad del año pasado. Este artículo que estoy leyendo ahora es de Tomatazos. Ahora vamos a un artículo de IMDb, ya saben, este portal de las películas, donde hablaban, mejor dicho, en su momento de lo que podría haber salido. Y los números que decían era que se había disparado a 375 millones debido a nuevas grabaciones en curso. ¿Cuál es el problema acá? ¿Y por qué acá están insistiendo tanto con los 180? Bueno, para que una película sea rentable, o sea, para que dé ganancia, tiene que juntar entre 2,5 y 3 veces lo que salió a hacerla. O sea, saquen los números. O sea, con este número que daba IMDb el año pasado, es imposible para un personaje que encima es un segundón que está reemplazando a alguien más popular. O sea, no es un gran regreso, no es algo muy esperado, no es algo que la gente pida, sino que es algo que vos estás ofreciendo y ves si la gente agarra o no agarra. Con estos números es como lo de Indiana Jones, es imposible que una película funcione. O sea, estos números te lo hacen, no sé, Avatar, ponele. No, Avatar igual salió un montón, olvidémonos de Avatar, mal ejemplo. Deadpool y Wolverine, que salió muchísimo menos que esto, te podría haber bancado un gasto de 350, 375 millones, pero no Capitán América 4 con Sam Wilson, digamos. Yo estoy desconfiando un poquito de lo que están tirando. Estos 180 millones me parece que hay gato encerrado. Porque imposible que salga esto con las regrabaciones. ¿Qué salió? 100 millones entonces la película. Salió lo mismo que Madame Web. Raro. Con Harrison Ford en el caché. Raro. Con efectos especiales, con CGI, con peleas que incluyen a Hulk. Raro. Algo acá para mí no está bien. Y me parece que volvemos un poco... La verdad, digamos, estará entre que salió 200, 300 y quizás llegando a unos 350. Igual el tiempo va a decir la verdad, ¿no? Siempre acá, cuando el barco se hunde, salen las ratas y alguien termina vendiéndolos. Para mí este número no es real. Y bueno, y acá están hablando un poquito de proyecciones de taquilla, de lo cual no se sabe mucho. Generalmente el punto fuerte está en las preventas de los días del estreno. Digamos, ya seguramente están puestas a la disposición en los primeros días. Dice, de acuerdo con las proyecciones, Brave New World podría recaudar 90 millones durante su fin de semana de estreno. Un número desafiante pero positivo para una película de superhéroes. A ver, hay un concepto que es interesante del tema de la taquilla de las películas. Y que es que justamente el pico se da el primer fin de semana, quizás la primera semana también, pero el primer fin de semana es como el techo de la película. Ahí es donde tiene que recaudar máximo, porque después invariablemente hay caídas. O sea, toda la gente que verdaderamente está súper interesada en ver algo, va a ese primer fin de semana o en su defecto esa primera semana. Después ya es como la gente que está más tibia o que quizás, viste, se lo comentó un amigo o un compañero de trabajo y fue. Pero entonces va a haber caídas. Que generalmente son caídas importantes. O sea, se considera una buena caída quizás que sea del 45%. Y esa es una buena caída. O sea, imagínense cuando a las películas les va mal con caídas del 60%. Entonces, hablar de un 90%... O sea, lo que te está queriendo decir acá es que básicamente ya el primer día recuperaría la mitad de lo que salió. Lo cual, no sé, yo no sé si va a haber gente para interesada en esto, para juntar 90 millones de taquilla. No tenemos ni siquiera el Hulk verdadero volviendo. O sea, lo vi creo que en una escena de un funeral, una cosa así, pero no está en el reflector de la película. O sea, no, ni siquiera Bruce Banner es que... Quizás hace un cameo, hace una escena, hace algo, pero ni siquiera es como parte importante de la película. Quizás le hubiera traccionado gente, Hulk. O sea, a Thor Ragnarok le funcionó. No sé por qué no decidieron no utilizarlo. Quizás Sam Wilson haciendo equipo con el Hulk de Bruce Banner contra el Hulk rojo del General Ross hubiese andado. Aparte tiene sentido teniendo en cuenta
el arco entre esos dos personajes. Para quien no sea muy de los cómics, el General Ross, este viejito de bigote que lamentablemente el actor murió y que ahora reemplaza a Harrison Ford, es el militar que persigue a Hulk durante básicamente todas sus historias, y que también es el suegro, porque Hulk, por lo menos en la primera película del MCU, coincidente con los cómics, salía con la hija, con Betty. Entonces quizás hubiera tenido un gancho un poco más interesante que suegro y Bruce se cruzaran en esta película, obviamente con el protagonismo del Capitán América, pero le hubiera dado un poco más de interés, o sea, pero claramente no va por ahí porque los trailers no lo muestran y no hay nadie que esté afirmando que haya una aparición de el Hulk verde. O sea, solamente tenemos ese trailer donde se lo ve, creo, a Bruce Banner, y quizás será testimonial el asunto. Quizás tengamos una sorpresa con ese tema, pero lo dudo muchísimo. O sea, quizás las regrabaciones sí fueran por ese lado, teniendo a Hulk como atracción. No lo sabemos, igual en menos de 20 días lo averiguamos. Lo que yo sí creo es que Marvel está completamente desconectado del consumidor casual, que era su punto fuerte. Porque también nosotros, los que leemos cómics y que nos gusta todo esto, no somos pocos, pero tampoco somos un número considerable en estas taquillas millonarias. O sea, quizás podemos salvar una película de nicho nosotros, con nuestra yendo al cine. Pero la verdad que para los presupuestos que manejan estas películas, su punto fuerte es conectar con el casual, con el consumidor. Y lo que estoy notando desde hace muchos años, y obviamente por las pésimas decisiones que tomaron, metiendo cuanto ñoqui pudieran y quemando cuanta propiedad intelectual tenían, es que el público casual, la gente de pie, llamémosla, nuestros amigos, nuestros conocidos, que capaz en su vida tocaron una revista, para eso ya fue el MCU. Lo que antes era algo fresco, en la época de Civil War, Infinity War, Endgame, que era algo fresco, era algo divertido, ahora es algo como algo cansador. O sea, no adoptaron ninguno de los personajes que fueron presentando después de Endgame en la fase 4. O sea, incluso algunos más potables como Moon Knight, que está bastante bien, a nadie le interesó. Los Eternos ya se olvidaron que existen. Shang-Chi a nadie le importa. Bueno, ni hablar de Marvel y de todo eso. Pero digo, esta saga desconectó con el público casual. A Deadpool le fue bien porque Deadpool es un personaje muy popular. Curiosamente, aunque Disney lo veía como algo malo, que sea para mayores de 16, a mucha gente le invita a ir al cine como para ver algo un poquito más interesante. Y también le jugó con todo el tema de la nostalgia de las sagas de Fox. Y obviamente Wolverine, que tracciona un montón Wolverine, pero que también juega con el tema de la nostalgia. A ellos les fue bien por ese lado, pero se salieron de esta forma de hacer. Acá lo que es MCU Original, llamémoslo, no va para ningún lado. Ya la gente común ya no incluye a los personajes en sus conversaciones. Y si lo hace, se quedó con, diría, hasta la fase 3. Quizás lo último que pegó fue Pantera Negra, el nuevo Spider-Man, y de ahí para de contar. O sea, ninguna de las últimas propuestas que estuvieron en ya 4 o 5 años o más, a la gente no le importó. Y dudo mucho que adopte este personaje. Pero bueno, como dije antes, lo vamos a averiguar en pocos días. Ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué piensan? Capitán América 4, ¿éxito o fracaso? ¿Cómo la ven? Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas. Hasta la próxima.